Hoy vamos a compartir un texto que está en la primera carta de Pedro, en el final del capítulo 1 y principio del capítulo 2. Es un texto que una porción de este pasaje es súper conocida. Muchos de nosotros probablemente lo hemos leído muchas veces, lo conocemos casi que de memoria, pero que forma parte de un texto mayor, forma parte de un pasaje mayor. Vamos a comenzar leyendo en primera de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Si tienen sus Biblias o sus teléfonos, lo pueden abrir porque no lo vamos a tener proyectado. Vamos a esperar un momentico. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Probablemente, exacto, no hay luz. Sin luz. Electricidad. No hay electricidad, pero luz sí tenemos. Bueno, vamos ahorita a seguir y... ¿La tenemos ya? Sí. Ok, fíjense cómo dice la palabra. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Este texto, como les dije, particularmente los 3 primeros versículos del capítulo 2, donde dice, por tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, etc., deseen con ansias la leche pura de la palabra. Es un texto que muchos conocemos, muchos lo hemos leído muchas veces, pero es un texto... ¿Se está grabando? Sí, ya está. Es un texto que la mayoría de las veces lo aislamos del contexto en el que está. Y al aislarlo del contexto perdemos la profundidad que tiene. Quisiera que antes de comenzar con el sermón nos hiciéramos una pregunta, cada uno de nosotros. ¿Qué entendemos por santidad? ¿Qué es para nosotros vivir en santidad? La semana pasada dijimos que un santo es todo cristiano. Todo cristiano ha sido llamado a servir al Señor, todo cristiano ha sido apartado para servir al Señor. Y que ese es el verdadero significado de ser santo. Ahora, una cosa es ser santo y otra cosa es vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos que Dios quiere transformarnos para que vivamos en santidad? Apartados para Él. Se trata sencillamente de evitar algunas conductas, se trata de evitar conductas inmorales, se trata de evitar algunas cosas, o se trata más bien de un estilo de vida que agrada al Señor porque se amolda a su voluntad. Amén. Vivir en santidad básicamente es conformarnos a la voluntad de Dios en nuestras decisiones, en nuestra forma de caminar. Y hoy vamos a ver en este pasaje básicamente 3 aspectos de ese llamado que Dios nos hace a la santidad. 3 aspectos que son vitales en entender el llamado que Dios nos hace a vivir en santidad. Y el primer aspecto es la exhortación. Una exhortación que Pedro nos está haciendo en el versículo 22. Fíjense cómo dice. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Lo voy a leer de nuevo. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad. Él está dando por sentado, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad. Ahora que han nacido de nuevo, ahora que han sido transformados, ahora que han sido salvados de una condenación y han sido llevados a la presencia del Señor, han sido hechos nuevas criaturas, han sido hechos ciudadanos del reino de los cielos y son extranjeros en este mundo.
Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Lo primero que tenemos que entender aquí es que, fíjense que dice, a la verdad, y han obedecido la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Lo primero que tenemos que entender es que en griego, si bien en español tenemos una sola palabra para amor, en griego tenemos varias. Hay al menos 3 muy conocidas. Pero en este caso, en este pasaje tenemos 2 de estas palabras. Una de ellas es fileo. El fileo es un amor entre familiares, un amor entre amigos, un cariño profundo que se siente por otra persona. Es algo que se siente. Es esa, cuando uno está con los hermanos de sangre y uno siente algo por ellos, lo que uno siente por papá y mamá, lo que uno siente por sus amigos, ese es el fileo. Pero está por otro lado el ágape, que es una cosa más profunda. Es un amor que toma decisiones, pero decisiones racionales, decisiones pensadas e intencionales en función de otra persona, en favor de otra persona. En la Biblia se utiliza el ágape para describir un amor sacrificial como el de Jesús por su pueblo. El amor de Cristo por nosotros es un amor ágape. En Juan 13, 34 y 35, por ejemplo, Él nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En ese pasaje que conocemos todos, ese amor es ágape. Así como yo me he sacrificado por ustedes, así como yo los he amado a ustedes, ámense ustedes los unos a los otros. Ahora, en este versículo 22 que comienza el pasaje de hoy, que abre el pasaje de hoy, encontramos las dos palabras. Encontramos el fileo y encontramos el ágape. En la primera parte del versículo dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor fileo por sus hermanos. Pudiéramos parafrasearlo diciendo, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y sienten un profundo cariño los unos por los otros como miembros de una sola familia. Ahora que se estiman, ahora que se aprecian como miembros de una familia. Continúa en la segunda parte, ámense, ágape, de todo corazón los unos a los otros. Ámense sacrificialmente los unos a los otros. Pongan los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Perdónense, cuídense, edifíquense, estén dispuestos a renunciar a sus propios derechos en favor de sus hermanos. Ese es el estilo de amor del que Él nos está hablando. Ahora que ya se tienen cariño, ahora que forman parte de una misma familia, ámense, ágape, los unos a los otros. Y eso es una expresión de ese mismo mandamiento que acabamos de leer, que Juan nos dice, que menciona Juan en el capítulo 13. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pedro está básicamente rememorando las palabras de Jesús. Ámense sacrificialmente los unos a los otros. Y fíjense cuál es la magnitud de ese amor. Jesús no pasó por alto nuestras ofensas. Jesús nos dijo sencillamente, bueno, me han ofendido hasta el cansancio, los perdono. Él no pasó sencillamente, dijo, bueno, me trago la ofensa y los perdono. Él estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para poder perdonar. El perdón que se relaciona al amor ágape no es un amor sencillo, no es un perdón sencillamente que deja pasar la ofensa, es un amor que está dispuesto a pagar para poder perdonar. Eso le sube la categoría de ese amor de una manera tremenda. Y es interesante que quien nos dice en este pasaje, ámense sacrificialmente los unos a los otros, fue Pedro. ¿Ustedes recuerdan en Juan 21, al final del Evangelio de Juan, esa conversación después de la pesca, de esa segunda pesca milagrosa, cuando Pedro se tira al agua y nada hasta la orilla y está hablando con Jesús, y después de la resurrección ocurre esto, y Jesús le pregunta primero 2 veces a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas, ágape? Más que estos, ¿me amas, ágape? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Y esas 2 veces Pedro, ¿qué contesta? Señor, sabes que te quiero. Sabes que te fileo. Señor, no estoy dispuesto a dar la vida por ti. 2 veces le pregunta, ¿me amas, ágape? Y 2 veces contesta, Señor, sabes que te fileo.
Una tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me fileas? ¿Solamente me quieres? Y Pedro dice, Señor, pero tú lo conoces todo, ya sabes que te fileo. Tú me viste negándote 3 veces, me viste. Saliste y tu mirada se cruzó con la mía mientras yo maldecía y salían pestes por mi boca mientras yo te negaba. Tú sabes, Señor, que te fileo, no te agapo. Ahora, es interesante que ese mismo Pedro, que antes de la resurrección de Jesús no estuvo dispuesto y por el temor negó al Señor, y que claramente le dijo al Señor, Señor, sabes que no te amo ágape, te fileo, te quiero, pero no me atrevo a morir por ti, no estoy dispuesto a morir por ti. Poquito tiempo después, ya habiendo recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, fue azotado por causa de Cristo. Cuando los judíos, los fariseos le pidieron, dejen de predicar el nombre de Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Lo azotaron. ¿Y cómo salió Pedro del concilio? Quejándose, ¡ay, pobrecito de mí! No. Gozoso por haber sido considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. El mismo Pedro, que antes de Pentecostés no había sido capaz de amar ágape al Señor, ahora estaba dispuesto a sufrir por él. Uno dice, wow, lo que Pedro está diciendo, lo dice con el pellejo en la mano. Lo dice habiendo sufrido. Si alguien sabía lo difícil que podía ser, era Pedro. Él sabía en carne propia el dolor que había significado para él fallarle a Jesús, negarlo. Él había fallado, él sabía que humanamente él no lo podía hacer, que humanamente es imposible amar sacrificialmente a alguien más y que en sus propias fuerzas él no podía. Pero también había experimentado en carne propia el poder del Espíritu Santo. También había experimentado en carne propia el nuevo nacimiento y había experimentado esa transformación que no era una obra suya, sino una obra del Señor, que lo había convertido en una nueva criatura. Él había experimentado el Espíritu Santo renovándolo. Y habrá quien diga, bueno, pero ese era Pedro. O sea, fue una manifestación especial del Espíritu Santo sobre ellos y bueno, para mí sigue siendo muy difícil amar sacrificialmente. Para mí sigue siendo muy difícil eso de amar ágape y estar dispuesto a poner las necesidades de otro por delante de las mías. Pero el punto es que es parte de nuestro llamado a la santidad. Si nosotros queremos caminar como Jesús, que es básicamente caminar en santidad, imitar a Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, porque en esto los demás conocerán que ustedes son mis discípulos. Es una de las marcas de ser un discípulo de Cristo, amarnos como Él nos amó a nosotros. Y es crucial. Ahora, ¿cómo se come esto? ¿Por qué, si es tan difícil, el Señor nos pide que nos amemos como Él nos ama? Y es donde viene el segundo aspecto del llamado. Y es el porqué o la razón de la exhortación. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Ya no son lo que eran antes. Ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ustedes han nacido de nuevo, son una nueva creación, son una nueva criatura, pero no han nacido de un simple mortal, no han nacido de un hombre, sino de la única simiente imperecedera. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan, citan en capítulo 1, versículo 13? Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos no son nacidos de simiente imperecedera, sino de la única simiente imperecedera. No son nacidos de un hombre, sino nacidos de Dios. No de simiente imperecedera, de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Amén.
Ustedes han nacido de Dios y el medio por el cual hemos nacido nuevamente, ¿cuál fue? Su palabra que vive y permanece. Y los versículos 24 y 25 siguen diciendo, porque todo mortal es como la hierba. Toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Todo es transitorio, nada, absolutamente nada dura. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Hermanos, todo, absolutamente todo en este mundo pasa. Aquí todo se acaba. La salud, el dinero, las posesiones, los sueños, los deseos, la vida, todo aquí se acaba. No importa cuánto pensemos que lo podemos atesorar, aquí todo se acaba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Es la palabra del Evangelio que se nos ha anunciado a todos. Y uno pudiera pensar, bueno, es el Evangelio. Pero cuando pensamos en la Biblia, no tenemos una cosita así. No tenemos unas pocas ideas que nos hablan de lo que Cristo hizo en la cruz, como a veces pensamos. Decimos que, wow, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el punto es que tenemos que entender que el Evangelio no es un fragmento de la Biblia. El corazón del Evangelio, ¿quién es? Es Cristo. El ministerio de Cristo está descrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A todo lo largo de las Escrituras nosotros encontramos la expresión del Evangelio, la expresión de la persona y la obra de Jesús por su pueblo. Hay un pastor que se llama Alistair Begg, que lo resumió, a mí me encanta esta manera de resumirlo. En el Antiguo Testamento, Cristo es anunciado. En los Evangelios, Cristo es revelado. En Hechos de los Apóstoles, Él es predicado. En las epístolas es explicado. Y en el Apocalipsis es esperado. A lo largo de todas las Escrituras tenemos presente a Cristo. Cuando Él nos dice que hemos nacido mediante la palabra, y esta es la palabra que se le hemos predicado, el Evangelio, no es sencillamente unos cuantos versículos que nos dice que Cristo, que somos pecadores, que no merecemos el perdón, que Dios es santo, pero Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa expresión del Evangelio está contenida a todo lo largo de las Escrituras. ¿A qué nos lleva esto? A que si nosotros queremos crecer continuamente en nuestra comprensión del carácter de Dios, de su persona, en nuestro aprecio por la obra de Jesús, por esa obra gracias a la cual nacimos de nuevo, fuimos salvados de una condenación eterna y somos transformados en el día a día. Y queremos honrar ese sacrificio creciendo en santidad, siendo conformados, siendo transformados a la imagen de Cristo. Hay una sola cosa que nosotros podemos hacer. Fuimos salvados a través de la palabra que no pasa, que contiene el mensaje de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí es donde entra el segundo requisito, el tercer requisito, el tercer aspecto de este llamado a la santidad, que es el requisito para poder responder a esa exhortación. A la exhortación de vivan como Cristo vivió, ámense los unos a los otros como Él los amó a ustedes. Permítanme leer ahora sí estos versículos que tantos conocemos, los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Presten atención, primero que nada, a la ilustración que utiliza Pedro. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra. Les pregunto, ¿cómo desea un niño recién nacido la leche materna? ¿Cómo la pide? ¿Es paciente con su mamá y espera? Vamos a ver que mamá, cuando ella tenga tiempo y quiera y venga a darme de... El niño no espera. El niño llora, el niño patalea,
sigue llorando y sigue pataleando hasta que su mamá le da la leche materna. Y lo que nos dice el texto es, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, pataleen, lloren, pídanla, decidan, entiendan que necesitan la leche pura de la palabra para vivir, para sobrevivir. Así es como debemos, como un niño recién nacido, así es que debemos, desear la leche pura de la palabra. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros desear la palabra de Dios de esa manera, como un niño recién nacido, si primero no abandonamos toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia? Fíjense, ¿creen ustedes que nosotros podríamos desear ser alimentados con esa palabra? Que nos confronta, que nos muestra nuestro pecado, que nos pone el dedo en la llaga y nos dice, no eres merecedor, mírate, estás sucio. Y que yo puedo abrir esa palabra y ir a esa palabra si no estoy dispuesto a ser confrontado y transformado, si no estoy dispuesto a abandonar lo que Dios quiere que abandone, aunque me duela. ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando hemos pecado, cuando no estamos alineados con la voluntad del Señor y cuando sabemos que estamos en desobediencia y abrimos y nos presentamos delante de la Biblia? Yo sé que me va a confrontar. Yo sé que me va a decir, no, así no. Yo sé que me va a meter el dedo en la llaga. Yo sé que me va a mostrar mi realidad. Yo sé que me va a confrontar y me va a pedir que renuncie. Y la única manera en que yo pueda desear como un niño esa leche pura de la palabra es estando verdaderamente dispuesto a estar conformado, a ser confrontado, a ser transformado por Dios. Si yo abro la Biblia y no quiero que la Biblia me diga lo que está mal en mí, la leeré por encimita, pasaré páginas o sencillamente la dejaré en la mesa de noche. Pero la única manera en que yo la abra y reciba lo que está ahí es que yo esté dispuesto a que la Biblia me dé palo. Amén. Si no estoy dispuesto a que la Biblia me dé palo, no hay manera que yo pueda ser transformado, confrontado, modelado y santificado a través de la palabra. A menos que estemos dispuestos a abandonar la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia y todas esas cosas que ofenden a Dios, entonces nunca vamos a estar deseosos de abrir nuestra Biblia y dejar que nos confronte. A más B. O estoy dispuesto a que me dé y me transforme, o no voy a querer abrirla. O estoy dispuesto a que haga lo que tiene que hacer en mí, o sencillamente me voy a quedar dando vueltas y buscando excusas. La pregunta es, ¿qué pasa si no estamos resueltos a abandonar esas cosas y por ende no deseamos nutrirnos de la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con nosotros si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no estamos deseosos? Permítanme que lea de nuevo: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y continúa diciendo, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Qué podemos concluir aquí? Que si no deseamos la palabra y no nos alimentamos de ella, como niños recién nacidos que se alimentan de la leche materna, nunca vamos a crecer en nuestra salvación. Vamos a seguir siendo niños recién nacidos en la fe, vamos a seguir siendo inmaduros, unos cristianos inmaduros, no importa cuántos años tengamos de convertido. Vemos personas que tienen 10, 15, 20 años, 30 años en la palabra y tú los ves siendo unos niños en la fe y de repente te encuentras con otro que te dice, no, yo me convertí hace 3 años. Y tú lo escuchas hablando y ves su vida y ves la transformación en su vida y ves y dices, epa, ¿y aquí qué pasa? Y comparas esto con esto, pero si este tiene más tiempo, si este tiene 30 años en la palabra y este tiene 5. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué este que tiene poquito tiempo y por qué aquel que tiene tanto tiempo? Porque hay uno que está
dispuesto a ser confrontado por la palabra. Hay uno que desea como leche, que desea como un niño la leche no adulterada, la leche pura de la palabra, y hay otro que no. Hay uno que se alimenta continuamente de la palabra, que la desea, que la escudriña, y otro que lleva toda la vida de cristiano alimentándose de sermones los domingos, alimentándose de un estudio bíblico durante la semana, alimentándose de devocionales que le dan un versículo y una serie de comentarios humanos, pero no se ha alimentado continuamente de la palabra, de la leche no adulterada, de la leche pura, que es la única que lo va a llevar a crecer en su relación con el Señor. Amén. Ahora, es interesante que ahí en el versículo 3, la Nueva Versión Internacional la traduce diciendo: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y otras versiones, como la Reina Valera, dice: si es que habéis probado la benignidad del Señor. La Reina Valera lo pone como un condicional y la Nueva Versión Internacional lo pone como un hecho. Ahora que han nacido, y la Reina Valera: si es que han nacido. Y el hecho es que ambas traducciones, de acuerdo al griego, pudieran ser válidas. La palabra puede ser tanto un condicional como un hecho. Y en mi caso personal, yo me inclino más a la Nueva Versión Internacional, porque si uno va al principio del pasaje, en el versículo 22, del capítulo 2, lo que uno lee es: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Al principio, Pedro está hablando de un hecho. Ya ustedes le está hablando a cristianos que han sido salvados y han sido transformados. Y la exhortación, en mi opinión, es más acertada diciendo: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Deseen como niños la leche adulterada, no adulterada de la palabra, y por medio de la cual crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ahora que han experimentado la gracia de la cruz. Ahora, aún así es interesante pensar que, sea cual sea el caso, esa traducción que utiliza la Reina Valera, ese condicional, nos pone en una realidad. ¿Qué pasa si yo no estoy dispuesto a abandonar todas esas cosas que ofenden a Dios? ¿Qué pasa si yo no estoy deseoso como un niño de esa leche no adulterada? ¿Será que realmente he probado la benignidad del Señor? ¿Será que realmente he experimentado la gracia de Dios? ¿Será que realmente estoy descansando en su gracia o estoy descansando en mis obras? Entonces es un punto importante entender que, si bien es un hecho lo que Él hizo por nosotros, y que Pedro está hablándole a un hombre, a un grupo de hombres que Él da por sentados son salvos, hay una realidad. Aún el cristiano más firme puede tratar de vivir la vida cristiana en sus fuerzas y no en la gracia. Entonces, tengamos eso siempre presente. Permítanme leer nuevamente el texto. Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, y así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Si queremos ser alimentados por la palabra, si queremos ser transformados por la palabra, debemos abandonar los deseos de la carne que nos separan y que nos avergüenzan delante del Señor y que nos impiden acercarnos a la palabra. Debemos estar dispuestos: Señor, quítame esto. Ir a la palabra, pero no dependiendo de nuestra obediencia, sino dependiendo de la gracia. Amén. Recordando que hemos probado lo bueno que es el Señor, la benignidad del Señor. Amén. Lo que hemos visto hoy en este pasaje es que si no estamos dispuestos, para recapitular, aquello que ofende al Señor, nunca vamos a estar deseosos de alimentarnos de la palabra. Si no quiero
recibir palo porque me gusta mucho lo que estoy haciendo y estoy resistente, no voy a querer abrir la palabra. Eso es A más B. Ahora, mientras no anhelemos alimentarnos de su palabra, nunca vamos a crecer en la fe, nunca vamos a madurar como cristianos, nunca vamos a crecer en nuestra salvación, nunca vamos a ser los cristianos que Él quiere que nosotros seamos. Cristianos que cada día se parecen más a Jesús, cristianos que están dispuestos a amar a sus hermanos como Cristo nos amó a nosotros, con un amor sacrificial. Entonces, ahí sí podríamos decir que, como decía, esa condición es un hecho que ustedes ya tuvieron ese cambio, pero como no desean, entonces son los cristianos carnales. Más que un cristiano, no, vamos a no entrar en ahorita porque nos podemos desviar mucho del tema, pero más que hablar de un cristiano carnal, es hablar de un cristiano inmaduro, un cristiano que no madura o que se estanca en su crecimiento. Porque el problema es que podemos haber nacido de nuevo, pero no vamos a crecer en nuestra salvación a menos que nos estemos alimentando continuamente de la palabra. Y este pasaje nos invita a reflexionar. Por un lado, si estamos deseando, si realmente estamos deseando la palabra de Dios como niños recién nacidos, si anhelamos esa leche no adulterada de la palabra, si lo estamos haciendo, si lo estamos viviendo, continuemos haciéndolo. No demos cabida a que los deseos de nuestro corazón, a que las tendencias del mundo, a que las tentaciones que están afuera nos arrastren, nos confundan, tapen nuestro entendimiento y nos lleven a no querer abandonar esas cosas que ofenden a Dios. El resbalarse es algo que ocurre poquito a poco. No es que un día estamos aquí parados firmes y al día siguiente estamos de cabeza revolcándonos en el barro. Por lo general nos fuimos acercando poquitico a poco al charco. Y cada vez más, y fuimos coqueteando con el charco hasta que estamos muy cerca del charco y el resbalón ya es inevitable. Y cuando estamos allá adentro, sucios e inmundos, no vamos a querer abrir la palabra. Eso es una realidad. Y no sé ustedes, pero yo he estado en ese lugar oscuro en el que no he sentido el deseo de estudiar las Escrituras. Amén. Yo he estado ahí, he estado deseoso, he estado en ambos lugares. Y estar en ese lugar oscuro es muy feo. Supongo que si yo he estado ahí, todos nosotros hemos estado. Amén. Todos hemos experimentado la flojera, incluso la desidia de no estudiar la palabra, porque nos hemos relajado frente al pecado. Porque hemos entrado en ese círculo en que no queremos leer la palabra porque sabemos que nos va a confrontar, sabemos que va a meter el dedo en la llaga, que nos va a pedir que renunciemos a cosas que deseamos y que nos va a doler si lo hacemos. Hemos estado en ese lugar donde sé que cuando la abra voy a tener que tomar una decisión de abandonar algo. Si no estamos allí, si estamos firmes, deseando, tengamos cuidado, no nos descuidemos, no demos lugar a que los deseos de nuestro corazón nos desvíen y no dejemos nunca de estudiar las Escrituras, aunque no nos provoque. Porque vamos a estar claros, es más fácil hacer otras cosas. Es más fácil escuchar un sermón, es más fácil leer un devocional, es más fácil quedarnos nada más con los sermones del domingo y con algún estudio bíblico en la semana, porque no duele, no nos confronta, no nos... Ahora, no nos relajemos, no perdamos de vista lo importante que es desear como niños la leche pura de la palabra. Ahora, si estamos allí en el foso, si estamos en ese lugar en el que no estamos deseando la palabra, si estamos sumergidos en el barro y estamos hasta aquí, y cuando vamos a abrir la palabra y nos empieza a confrontar, inmediatamente la cerramos. La pregunta es: ¿qué estamos esperando para ir delante del trono de la gracia y confesar ante Dios nuestra situación? Para pedirle de todo corazón que nos quite eso que nos está estorbando, que nos quite eso, que lo elimine de nuestra vida, eso que está impidiendo
que nuestra relación con Él crezca y dé frutos. Eso que está impidiendo que deseemos la palabra como niños recién nacidos y que nos deleitemos en conocer la verdad. Que nos deleitemos en que Él nos confronte, que nos deleitemos en que Él nos muestre nuestro pecado y que nos transforme a la imagen de Jesús. Si estamos ahí en el barro, que estamos esperando para ir al trono de la gracia y pedirle, Señor, quítame esto, que quiero alabarte. Límpiame tú con hisopo y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Hermanos, el cristiano verdadero se arrepiente continuamente, reconoce su pecado, desea abandonarlo. Es parte de la marca del cristiano, es una señal de conversión. La señal de la conversión no es una vida perfecta, es una vida de arrepentimiento, es una vida en la que entendemos que somos inmerecedores, entendemos que somos pecadores, pero no le decimos a Dios, Señor, es que no es culpa mía. Lo entendemos, lo confesamos, lo aceptamos y vamos a Él diciéndole, Señor, no quiero más esto, límpiame, quítame lo que hay que quitar. El verdadero cristiano se goza cuando la Biblia señala, nos gozamos cuando la Biblia señala nuestro pecado, porque sabemos que fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Amén. Que somos amados por Dios y que si Él nos está mostrando el pecado, es porque nos ama. Amén. Que el hecho de que Él nos muestre nuestro pecado, nos confronte con nuestra realidad, nos quiebre, nos transforme, es una expresión de su amor. Vamos a meditar en eso esta semana. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con su palabra? ¿Estamos deseando como niños la palabra o la tenemos cerradita ahí encima de la mesa de noche? ¿Seguimos anhelándola como la anhelábamos al principio? ¿O porque ya la hemos leído varias veces decimos, no, ya yo me la sé? Estamos en situaciones en las que no queremos abrirlas porque sabemos que el Señor nos va a pedir renunciar a cosas en las cuales no queremos renunciar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos parados? Vamos a meditar sobre eso y vamos a recordar que el hecho de que nosotros podamos abrir la palabra y ser confrontados por Dios, que nos muestre nuestra realidad, nos muestre nuestro pecado y nos llame al arrepentimiento, es un privilegio que muchos en este momento no tienen. Y que si lo tenemos es por pura gracia. Porque Él quiso quitarnos el velo, mostrarnos su santidad y mostrarnos nuestro pecado. Y al mostrarnos nuestra necesidad de ser salvados, ponernos delante de la cruz. Y nos ha permitido ir delante de Él como su familia, como miembros de su iglesia, como hijos suyos, como ciudadanos del reino de los cielos, como peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra. Amén. Es un privilegio, hermanos. Que Dios nos confronte a través de la Biblia con nuestro pecado es un privilegio y es un regalo que no merecíamos. Es una expresión de su amor. Vamos a meditar en eso esta semana. Vamos a pedirle que nos ayude. Si es que no estamos deseando esa palabra como niños recién nacidos, desean la leche materna, que nos ayude a ver por qué es lo que está pasando. Si sabemos por qué, vamos a pedirle, Señor, quita esto. Moldéanos, transfórmanos, quita esto que me está estorbando, Señor, de acercarme a ti. Y si estamos firmes ahí, vamos a pedirle, Señor, no me permitas resbalar. No me permitas, Señor, poner la mirada en otro sitio. No dejes, Señor, que mi corazón deje de anhelar. No permitas que mi corazón deje de anhelar tu palabra, Señor. Adviérteme cuando lo haga. Vamos a terminar leyendo nuevamente los versículos 1 al 3. Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, abriendo nuestro corazón, dándote las gracias, el honor y la gloria, Señor, por ser quien eres. Por haber pagado el precio que pagaste en esa cruz, Señor. Por darnos el privilegio de vernos como tú nos ves.
porque nos permites a través de tu palabra, Señor, ver nuestro pecado a la luz de tu santidad, Señor, y decir como dijo Isaías: ¡ay de mí! Estoy perdido, estoy muerto porque estoy delante del Dios Santo y soy un pecador. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de tu palabra nuestra realidad. Gracias por amarnos tanto, Señor, que nos muestras quiénes somos y nos llevas a la cruz, Señor. Gracias por hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Te pedimos hoy, Señor, que no nos dejes, Señor, tranquilos, no dejes de inquietarnos si de alguna manera, Padre, estamos dejando de lado el estudio ferviente de tus escrituras, Señor. Si de alguna manera no las estamos deseando como niños que desean la leche materna, Señor. Guíanos, Padre, muéstranos lo que hay en nuestros corazones para que estemos dispuestos, Señor, a renunciar a cualquier cosa que nos aparte de ti. Para que estemos dispuestos a poner de lado, Señor, a abandonar todas esas cosas que no te honran, que no te alaban, que no te exaltan, que no te glorifican, Señor. Y guíanos cada día de la mano, Señor, a través de tu palabra, a un encuentro más profundo contigo. A conocerte más, a entenderte más, a disfrutar más de tu presencia, a maravillarnos más con tu grandeza, con tu poder, con tu amor. A agradecerte más, Señor, por el milagro que hiciste en esa cruz. Y a estar más dispuestos, Señor, a honrarte con nuestra vida, estando dispuestos a ser moldeados, Señor, a caminar en santidad, a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste, a vivir, Señor, el ejemplo que Cristo nos dio cuando vino a este mundo a sufrir por nosotros. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas, ponemos nuestros corazones y nos ponemos como congregación delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú quien nos transforme, seas tú quien nos lleve, seas tú quien nos utilice, quien nos lleve de la mano, Señor, a ser esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.